Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 21 de septiembre de 2015. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es envío solo para clientes de Credit Corp Capital y Trading. Podrán verlo en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @correvaletr para mayor información. Veamos qué pasó la semana pasada, donde acciones internacionales cerraron con caídas luego de que la Fed mostrara preocupación por crecimiento global. Se sumó la toma de utilidad luego del rally previo. Lo que se vio básicamente fue algo de toma de utilidad. Recordemos que la semana había sido una semana de ganancias y pues, el mercado se asustó un poco porque la Reserva Federal dijo, bueno, vamos a estar pendientes de China y China pues ha tenido algo de presión con el tema de desaceleración. No obstante, pues ya hoy el mercado amanece mucho más calmado, ya lo meditan un poco. Recordemos que la decisión de tasa Fed suele generar este tipo de volatilidad y pues, digamos que en el radar del inversionista parece que China ha dado estímulo monetario y los últimos datos de producción industrial de China disminuyeron el ritmo de desaceleración, de hecho tuvieron algo de crecimiento y pues hoy amanecen ya más calmados después de esa volatilidad del viernes. En cuanto a acciones locales, retrocedieron en línea con mercados internacionales y bajo precio del crudo que se mantiene, al igual que las acciones. El precio del petróleo hoy también está rebotando, ya lo vamos a revisar. El viernes tuvimos índice de indicadores líderes que crecieron 0,1% en agosto, el mercado esperaba 0,2%, empieza a planear un poco el crecimiento de los Estados Unidos y esto justificó entonces que Janet Yellen mantuviera estable su tasa de interés y nos girara la atención hacia el comportamiento de la economía china para determinar cuándo sería ese incremento de tasas por parte de la entidad monetaria. Próxima decisión el 28 de octubre, un poco más de un mes, 32% de probabilidad. Por ahora dejemos que el mercado se relaje y esté más pendiente de China antes de empezar a hablar de nuevo de lo que sería el movimiento de tasas de la Reserva Federal. En cuanto al VIX, no logró descender de los 20, no obstante permanece cerca. Recuerden que si logra caer de los 20 hay posibilidad de mantener la calma y extender el rally en los mercados. Mientras esté sobre 20, la posibilidad de volatilidad se mantiene. No obstante, el escenario probable durante la semana es que lentamente volvamos a un mercado un poco más tranquilo. Asiáticos reaccionando con caídas, consecuencia de la correlación con mercados de Estados Unidos. En medio de una jornada docente de fundamentales, no agregan mayor información. En Grecia empiezan a ganar entonces en lo que son partidos a favor de mantenerse dentro del euro. Esto puede agregar un poco de tranquilidad en la zona euro y en Grecia para los próximos meses. Viene el tercer rescate, pero por ahora entonces sí agrega tranquilidad. En Europa inicia con repuntes y optimismo sobre estímulos monetarios. Recordemos que el crecimiento de Europa viene con muy buenas cifras y fuera de eso la política monetaria se mantiene expansiva. El IPP de Alemania baja 0,5% en agosto, el mercado esperaba caída de 0,3%. Bajo este escenario de baja inflación, pues sabemos, o algunos analistas están especulando sobre un estímulo para lo que es diciembre, mantener entonces estímulo monetario por parte del Banco Central Europeo. Estados Unidos, PayPal fue el mejor calificación de mantener a comprar por Steve Nicholas, precio objetivo $40. La misma firma, no, perdón, Canaccord Genuity, otra firma comisionista, aumenta el precio objetivo de Apple de 155 a $160 por acción. La acción de Volkswagen está teniendo una caída importante en el día de hoy 25, luego de escándalos sobre emisiones en sus vehículos de TDI Diesel, donde tenían un programa en el cual reconocía patrones de test y disminuía las emisiones. Así que caída fuerte para esta acción. Y el jueves, la semana, Janet Yellen, 4 de la tarde, estará dando algún discurso. El mercado seguirá atento a los discursos de los miembros de la Reserva Federal para tener pistas sobre el tema de tasa de interés. Pero por ahora, pues simplemente recopilaremos información para determinar qué podría pasar en octubre. Jornada docente de fundamentales para el mercado colombiano y a las 9 tenemos ventas de viviendas nuevas. Recordemos que la Reserva Federal en su discurso dijo el crecimiento del mercado inmobiliario está deprimido comparado con el crecimiento de empleo, así que estarán buscando una solidez adicional en las ventas de viviendas nuevas de segunda y todo lo que tiene que ver con las hipotecas. Así que estaremos atentos a estos datos de vivienda. La solidez de los mismos aumentaría la probabilidad de ascenso en tasas. Si se mantienen débiles, pues básicamente lo que tendríamos es estabilidad de tasas. Y agregaremos dos variables más para determinar qué podría pasar con Reserva Federal: inflación como siempre, empleo, y tendremos crecimiento en China y mercado inmobiliario.
Mañana tenemos índice de manufactura de la Fed de Richmond, el miércoles variación semanal de inventarios de crudo. Recordemos que la última semana descendieron con algo mixto en términos de destilados y gasolina. Jueves órdenes de bienes durables, peticiones iniciales de subsidio de desempleo y ventas de viviendas nuevas. Y el viernes sentimiento del consumidor y PIB final. Este PIB ya es el último del segundo trimestre. Recuerden que ellos tienen anticipo, revisión y PIB final. Así que en términos generales, los mercados internacionales podrían mantener ganancias en medio de optimismo por estímulo. Recuerden que el movimiento del viernes era más una corrección, una toma de utilidad que una nueva tendencia. Y en cuanto al mercado local, podría continuar su soportes de mediano, de corto plazo en medio de avance del precio del crudo, de repunta y tranquilidad en el mercado internacional. Recordemos que estamos en una zona de indecisión, hemos llegado a niveles de resistencia, por lo tanto la lucha entre compradores y vendedores se mantiene. No obstante, los soportes de corto plazo serán los que definan si tenemos una corrección un poco más fuerte o continuamos con ganancias. Ya vamos a revisar acción por acción. Vamos con análisis técnico, no obstante, hoy es lunes, vamos a revisar algunas acciones del mercado internacional antes de pasar a lo que es el mercado local. Y vamos a hacer hoy énfasis en algunos ETF. Nos vamos con el SPY o SPY, es bastante conocido, es el ETF con mayor cantidad de activos en el mundo. Este replica el comportamiento del índice Standard Poor's 500, el cual venía con o tuvo un descenso importante el día viernes, rompiendo un poco lo que era su línea de tendencia, chocando en la zona de promedios móviles de 40 y 20 periodos. Recordemos que esta zona de 40 y 20 periodos es un indicador de resistencia bajista. Solo superando los 202 hablaríamos de nuevo sesgo alcista para este activo. Así que si hoy logra cerrar por encima de los 198, hay posibilidad de mantenerse dentro del lateral y buscar el 202, pero solo recuperando el 202 hablaríamos de un sesgo alcista para el Standard Poor's. De lo contrario, simplemente son rebotes para mantener sesgo bajista. Si no recupera pronto niveles de 202, estas compras simplemente servirían para después romper el 195 e iniciar presión bajista. Seguimos en una zona de indecisión con la ruptura de 202, con la posibilidad de incrementar y volver a tendencia alcista. Vamos con HEDJ. Este se conoce como el Europa Hedge Equity Fund, un fondo que está cubierto. Si bien están invertidos en acciones europeas, no tiene exposición al cambio en euro, así que hay cobertura cambiaria en este tipo de fondos. Son algunos de los activos que pueden encontrar interesantes en el mercado internacional. Y se nota claramente la correlación de Europa con el resto del mercado. No obstante, superando los 57 habría la probabilidad de avanzar incluso a 60. Hay un poco más de sesgo o de espacio para repuntar en este activo. Superando 57 podremos avanzar a 60. Si no logra recuperar más allá de los 57 durante la semana, la posibilidad de descensos a 53 se mantiene. Estamos todavía en una zona de indecisión con posibilidad de rebotes hacia las zonas de 60. Y así como podemos viajar hacia Europa, también podemos mirar China con el FXI. Esto es Large Cap de empresas grandes de China, también un ETF. Hoy nos vamos con ETF, ahí se ve claramente la tendencia bajista de China, que ha empezado a estabilizarse un poco, intentando una formación leve de doble suelo. No obstante, será esta zona de mínimos la responsable, los 35.40, de mantener el impulso. Si logra mantenerse sobre 35.40, es cuestión de superar los 37, 38, 20 para regresar a tendencia alcista y avanzar incluso hacia los 42.60, la zona de promedios móviles de 200 periodos. Algo de formación de estabilización, el MACD intentando cambiar de tendencia, los compradores un poco más sólidos por parte del RSI. Así que tenemos zonas de soporte superando 27.50, habría posibilidad de cambio de dirección en China. China está entrando en un proceso de estabilización después de las caídas anteriores. Estaremos mirando entonces los datos económicos para que justifiquen un movimiento más allá de esta tendencia. Y terminemos con algo de emergentes y EMG. Este es núcleo de emergentes, una exposición global a las economías emergentes viene algo de correlación con China, tiene un comportamiento bastante similar, así que tenemos los 40 como la zona de soporte. Mientras esté sobre 40 hay posibilidad de continuar con el avance, tendrá que romper los 42 para confirmar avance adicional hacia los 44. No obstante, solo superando 44 hablaríamos de cambio de dirección. Standard Poor's y Europa muy parecidos, mucha correlación, emergentes y China también. Y por último tenemos el ACWI. Esta es una exposición a mundial. Esto es un ETF de All Country World Index. Básicamente es una exposición global donde pesan más los desarrollados,
por lo que en este caso la correlación es muy parecida al Standard & Poor's, 54.70 y rompiendo los 56 tendría espacios a los 57. Continuamos en esa zona de indecisión. Son algunos de los activos que pueden encontrar en la plataforma global. Vamos conociendo un poco lo que son los ETF y exposición al mundo desde o haciendo uso de ellos. Vamos con el Dow Jones, misma gráfica, lo que vimos con Standard & Poor's, solo superando esos 17.000, hablaríamos de cambio de dirección, de lo contrario está intentando mantenerse dentro de la zona de indecisión. En cuanto al IPSA, también, hasta que no rompa los 3.860, tendríamos la posibilidad de avanzar. Los 3.700 siguen siendo la zona de soporte más fuerte. Y en cuanto al soporte de corto plazo, 3.760. Mientras esté sobre ese nivel, hay posibilidad todavía de continuar con leve presión alcista. El índice general de la Bolsa de Valores de Lima entrando también en esa zona de indecisión entre 10.500 y 10.000, rompiendo alguno de esos niveles o algún volumen fuerte con volatilidad nos daría mejor tendencia, simplemente continúa con la indecisión. Y el dólar en el mercado local no se descarta que hoy amanezca con algo de fuerza compradora, pero no obstante tendrá que cerrar por encima de los 3.060, vamos a subir un poco la resistencia a 3.060 para volver al sesgo alcista. Esto es lo que conocemos como la corrección dentro de la onda de Elliott. Aquí básicamente lo que tenemos son, podemos trazar una línea adicional, ¿cierto? Tenemos un movimiento similar a las ondas de Elliott, un impulso, segundo impulso, tercer impulso. De hecho está un poco complejo este segundo impulso desde que rompió la zona de máximos y lo conocemos como la bull trap, la trampa de toros. Así que por ahora tendrá que superar los 3.060 para darnos un impulso alcista adicional. De lo contrario, mientras esté por debajo de los 3.060, existe la probabilidad de descender incluso hasta 2.820, 2.840. Esta zona pequeña de soportes previos, 3.840, 860, mientras esté por debajo del 3.060. Sesgo bajista con leve indecisión para la apertura, pero solo superando los 3.060 volveríamos a tener presión bajista adicional. Y el petróleo recuperando terreno, estuvo en 44.90, descendiendo con fuerza en jornadas anteriores. En la consecuencia de la correlación con el resto del mercado y ese medio susto del viernes no muy claro para digamos que simplemente una toma de utilidad. Y tenemos que continúa en esa zona de soporte. Recordemos que estaba haciendo el movimiento de pullback. Alcanzó a ingresar por unos minutos, pero se mantiene dentro del sesgo alcista. Esto es importante. Se mantiene dentro de la línea de pullback. Recordemos que también teníamos un retroceso de Fibonacci que logró perforar el 61 por un rato, pero recuperó. Entonces, existe todavía el sesgo alcista, logra recuperar la zona del Fibonacci, logró mantenerse sobre la línea y hacer el pullback. Así que para hoy, mientras esté sobre los 45 o para la semana, mejor será un nivel clave para la semana. Mientras esté sobre 45, no hay posibilidad de avanzar hacia 49.50 en el mediano plazo. No creo que se vaya a dar un repunte tan fuerte como lo vimos antes, un poco más lento de darse siempre y cuando estemos 45. Si vuelve a perder el 45, no se descarta el descenso a 43.80. 45 la zona de soporte para mantener ese sesgo alcista durante la semana, manteniéndose todavía sobre los mínimos de movimientos previos y el pullback de la tendencia bajista. Vamos con el euro, unos 12.40. Ganó terreno el dólar, pese a que mantuvieron estables las tasas, le dio por recuperarse, no obstante, no se descarta que durante la semana vuelvan a aparecer compradores en términos del euro. Y vamos con el Colcap, que se mantiene en una zona de indecisión. No ven ahí en PowerPoint, pero acá tenemos la zona de indecisión un poco más clara. Una pequeña toma de utilidad después de entrar a zona de resistencia, simplemente se acerca a la línea de tendencia bajista, así que si logra superar el 1270 puede volver hacia los 1300, 1320. Si no logra superar los 1270, tendrá que romper los 1230 para agregar descenso a 1200. Estaríamos en una corrección después del movimiento. La única forma que se anule esa corrección es superar pronto los 270. A lo contrario, existe la posibilidad de un lateral o leve corrección todavía dentro de tendencia alcista. Ya si pierde los 1200, se perdería el sesgo. Pese a estos movimientos del viernes, el sesgo continúa. Simplemente un zigzag de leve posible corrección o impulso alcista. Banco de Bogotá, si vuelve a negociar por encima de 58, abre la probabilidad de 61.62, mientras esté por debajo de 58 puede corregir aún a los 56, que se consolidaría como soporte. 58 la resistencia importante para generar cambio de dirección. 58.
Vamos con Bolsa de Valores de Colombia, que se devuelve rápidamente hacia los 15.80, manteniendo el lateral de 16.3 contra 15.50. Vamos a ver hoy si logra volver hacia la zona de máximos o de lo contrario vuelve o mantiene su lateral. Solo rompiendo los 15.50 hablaríamos de mayor presión bajista. De lo contrario, estamos en el lateral 15.50, 16.3, nos daría ruptura de alguno de los dos niveles. Celsius logra mantenerse con fuerza compradora en los mínimos de los 3.820, sigue como nivel de soporte. Si llega a romper ese precio, estaríamos hablando de 3.600 como corrección hacia 3.600, 3.500. Corrección todavía con sesgo alcista. Ya si pierde esos niveles o desciende muy rápido, habría posibilidad de nuevo presión bajista. De lo contrario, si logra mantener el 3.820, hay posibilidad de avanzar a 4.200, 4.160. 3.820 como la zona de soporte importante para Celsius. Vamos con Cementos Argos, que logra mantenerse sobre los 9.500, así que el impulso sigue siendo alcista para hoy los 9.850, mientras esté sobre 9.850 aún hay espacio para 10.400, 10.500. 9.850 para impulso alcista en el corto plazo, ruptura igual sigue siendo el 9.500 el soporte sólido, solo rompiendo 9.500 perdería el sesgo alcista. 9.500 el soporte más importante y 9.800 en el corto plazo. Cemex Latam Holding también impulsando la construcción, 12, logra aguantar ese nivel, desciende un poco de lo que se esperaba más allá, pero los compradores reaccionaron rápidamente. 12.500, mientras esté sobre 12.500 hay posibilidad de continuar hacia 13.400 y 13.700. 12.500 la zona de soporte importante. 12.500 para mayor velocidad en el avance. 12.000 el que protege la tendencia alcista. Solo perdiendo el 12.000 hablaríamos de nuevo sesgo bajista. Canacol continúa con buen volumen y con avances. Precio del petróleo recuperando algo de terreno a 45.70 y 6.600 la nueva zona de soporte. Mientras esté sobre 6.600 aún puede avanzar a 7.200, 7.400. No se descarta que durante la semana conozcamos resultados empresariales, ya estaremos atentos y los informaremos en el momento que se conozcan. 6.600 la zona de soporte para mantener el impulso alcista, de lo contrario puede corregir hacia 6.200. Corrección todavía dentro de impulso alcista. 6.200 el siguiente nivel de soporte. Vamos con concreto, fuerte caída con muy bajo volumen, simplemente se mantiene dentro del lateral sin cambios relevantes. Corficol, corrección, 37.600. Si logra cerrar por encima de 37.600, la corrección podría terminar y avanzar a 38.600 durante la semana. Si no logra cerrar por encima de 37.600, la posibilidad de descender a 36.700, 36.500, la zona de promedios móviles de 20 y 40 se mantiene. Así que hay escenario de corrección, solo superando, cerrando por encima de 37.600, habría la posibilidad de terminar ya la corrección y continuar con el rally. De lo contrario, podría continuar con esa presión bajista. Ecopetrol soportándose en los mínimos de 1.380, apareciendo compradores en los mínimos de últimas jornadas con algo de volumen. Recordemos el 1460 sigue siendo la resistencia, solo superando 1460 hablaríamos de poder avanzar a 1530, 1540. De lo contrario, si no lo supera, 1380 sigue siendo la zona de soporte. Si vuelve a buscar los 1380, aumenta la probabilidad de ruptura. 1460 el nivel de resistencia para anular la presión lateral bajista, en la cual se encuentra por ahora el activo 1460. Empresa Energía Bogotá marca precio en una operación 1730 como la zona de soporte, mientras esté sobre ese nivel aún puede alcanzar 1780, 1810 como escenario probable, solo rompiendo los 1730 la caída puede ser hacia los 1690, manteniendo todavía parte de este impulso alcista de mediano plazo, aunque ya se empieza a alejar, toca el 690 la zona de soporte, lo que era resistencia ahora es zona de soporte. 1730, 690 como soportes, 1780, 1810 siguientes niveles de resistencia. Construcciones El Cóndor continuó con el rebote. Recordemos que después de estas caídas y el volumen alto empezó a aparecer el rebote técnico que puede avanzar incluso hacia los 1260. Ya entre 1260 y 1300 no se descarta que pueda existir algo de toma de utilidad, zona de promedios móviles de 20 y 40, soporte 1170. No aplican mucho los técnicos por la baja liquidez, pero sirven de referencia. ENCA continúa con leves operaciones de volumen, recupera un poco al 11.30, por ahora continúa con comportamiento lateral, solo llama la atención estos volúmenes previos, que si logran cerrar más allá del 11.40 hay posibilidad de recuperarlo hacia el 11.80 como escenario probable. GTB se mantiene sobre los 5.70,
Si pierde 5.70 puede descender al famoso 5.50, que sigue siendo la zona de soporte. Si logra superar los 5.80, el avance puede ser hacia 5.95 y 610, siendo 610 el más importante de todos. 5.70 la zona de soporte. Vamos con la acción del éxito que retrocede el viernes. Se acerca a los 15.300. Si pierde 15.300 hoy, la posibilidad de agregar mayor presión bajista se incrementaría hacia 14, incluso mínimos anteriores. Solo superando los 17 saldríamos de esa presión, de lo contrario 17 es el lateral, 15.200, 15.300 la zona de soporte, superando 17 podría avanzar a 18.100. Sigue siendo tendencia bajista en todos los plazos, así que si hay ruptura del 15.300, la probabilidad de caída se incrementaría, de lo contrario, seguimos con ese comportamiento lateral. Grupo Argos, fuerte volumen el viernes, ya empieza todo el tema del índice, de los rebalanceos 18.000. Mientras esté por debajo de los 18 hay posibilidad de corrección a 17.200, 17.100 en primera instancia. Ya dependerá de esos niveles. Si logra mantener el impulso alcista, volvemos a tener presión hacia los 16. Si logra superar los 18, hay posibilidad de avanzar a los 19. Importante los 18 en el corto plazo para continuar el movimiento de corrección técnica o volver al sesgo alcista. Estamos en posible corrección para algunos activos. Vamos con Grupo Aval que marcó precio muy abajo. Bastante volatilidad, 1180, mientras esté por debajo de 1180, aún hay posibilidad de alcanzar 1140, 1130. Recordemos que estamos en corrección. Si logra superar los 1180, puede avanzar de nuevo a los 1250. 1180 el nivel de resistencia para mantener la presión bajista y buscar nivel de 1130, 1110. Ya miraremos cuándo aparecen compradores. Analizaremos más en la preferencial, que goza de mayor liquidez. Grupo Sura logró aguantar los 35, perdiendo un poco el soporte de corto plazo, pero modifica esa línea, nos deja el 35, mientras eso es sobre 35, aún hay espacio para avanzar a 37, solo perdiendo los 35.000, la corrección puede ser hacia la zona de soporte de los 34, 100. Ya perdiendo esos niveles hablaríamos de presión bajista. Lucha entre compradores y vendedores con velas tipo hombre colgado, lo cual deja el 35 como el nivel de soporte importante para mantener el sesgo alcista o iniciar algo de presión bajista adicional. Vamos con la acción de ISA, que también algo de toma de utilidad. 7600 sigue siendo la resistencia más importante. Ya tendrá que cerrar hoy por encima de los 7170 para poder continuar con el impulso. De lo contrario, existe probabilidad de corrección a 6600, 6700. Lo que vamos a evaluar es si las ganancias del inicio de la mañana permiten cerrar durante la jornada por encima de estos niveles y continuar el impulso alcista. De lo contrario, aún existiría la posibilidad de corrección. 7.200, su ruptura puede llevarlo a los niveles de 7.600. De lo contrario, tendremos algo de corrección. Se recupera Isagen después de tocar los 2.980, incluso caer más allá de lo que el mercado esperaba. Recupera hacia los 3.200, 3.260. El mercado está un poco más optimista frente al tema de la venta. Así que si logra mantenerse sobre 3.100, hay posibilidad de buscar 3.250, 3.260. El oro, $1.133 la onza después del fuerte repunte, mientras esté sobre 1.880, 1.890, hay posibilidad de avanzar al 2.100 para mineros. Solo rompiendo los 1.880 podría corregir un poco más a 1.740, 1.880 como la zona de soporte. Vamos con Nutresa, fuerte volumen el día viernes, así que deja los 21.300. Mientras esté por debajo de 21.300 hay posibilidad de caer a 20.200. Si logra superar 21.300, abre la probabilidad de volver a 22.200. 21.300 la resistencia de corto plazo de la presión bajista. Lo que estamos viendo es que algunos activos que empezaron a corregir, pues lo que estaremos pendientes es la resistencia para ver cuándo se rompe esa resistencia y los compradores vuelven a tomar el control preferencial aval, llegando a las zonas de soporte del 150. Solo superando los 1190 hablaríamos de volver a presión alcista hacia 1250, de lo contrario aún puedo buscar 150, 130, 1190 el nivel de resistencia de corto plazo. Avianca Holding también retrocede, no obstante, están todavía estos mínimos, aparecieron levemente compradores, pero no con mucha fuerza. 2160, si vuelve a cerrar por encima de 2160 puede avanzar a 2300, si no logra superar los 2160 la caída puede ser hacia los 2080, 2070. Importante entonces los 2160 al cierre del día de hoy para retomar la senda alcista. Bancolombia sigue dentro de la zona de indecisión, 26.600 contra 25.200. El que rompa primero nos podría dar una nueva dirección. 26.600 contra 25.200 continúa dentro del escenario lateral.
Preferencial Cementos Argos, solo superando los 9.300, hablaríamos de poder avanzar hacia los 9.900. Si no supera 9.300 y por el contrario rompe los 9.000, la caída puede ser hacia 8.500. 9.300 la resistencia de la presión bajista. Recordemos los movimientos de corrección. Preferencial de vivienda solo superando los 25, hablaríamos de poder volver hacia 26.100. Mientras esté por debajo de 25, se acercan los retrocesos de Fibonacci, que en cierto modo son 23.900 y 23.500. Mientras esté sobre esos niveles, la probabilidad de continuar con tendencia alcista se mantiene. Ya si la caída lo lleva más abajo de los 23.500, podemos tener caídas a 22.100. Solo superando los 25, tendríamos la probabilidad de continuar con avances. Preferencial Grupo Argos logra mantenerse con estabilidad. Si pierde los 17.000, la presión bajista puede ser a 16. Si logra aguantar 17, aún puede alcanzar 18 en medio de una sesgo alcista que se mantiene. Preferencial Grupo Sura, una gráfica completamente distinta a la ordinaria, 35.200. Mientras esté por debajo de 35.200, hay posibilidad de alcanzar 34. Ya si pierde 34, podemos tener mayor presión bajista. Solo cerrando por encima de 35.200, vamos hacia 36.300. Y por último, Pacific Rubiales, frenando un poco el avance. Recordemos la línea de tendencia más importante en este caso. Los 8.000, sigue sin poder cerrar por encima de los 8.400. Bastante curioso, logra pasarlo en el día, pero no cierra. Importante, si logra mantenerse sobre 8.000, hay posibilidad de volver a buscar 8.900 y 9.000. Si pierde los 8.000, la probabilidad de caídas a 7.300 se incrementaría. 8.000 como zona de soporte, 9.000 como resistencia. 9.000 sigue siendo resistencia de tendencia bajista. Estamos entre 8.000 y 9.000, los dos niveles que podrían dar algo más de dirección para pre, que en la mayoría de plazos permanece todavía bajista. Bueno, así que en términos generales el mercado local está justo en los niveles que está buscando una corrección o recuperar tendencia alcista. El cierre de hoy será importante para ver si se anula un poco el miedo que sintió el mercado el día viernes y volvemos a tener la presión alcista con la que veníamos, o por el contrario, si el movimiento del viernes generó suficiente daño en la tendencia y tendríamos un movimiento de corrección extendida. Así que todo depende de las resistencias de corto plazo. Estamos en zona de indecisión en algunas y hoy amanecemos con mercados internacionales mucho más tranquilos. Entonces, básicamente podríamos continuar con algo de avance. Importante las resistencias de corto plazo. Vamos con las preguntas. ¿Por qué la indecisión en Bolsa de Valores de Colombia? Bueno, la indecisión en BBC responde a que efectivamente han descendido sus ingresos, pero bueno, hizo una última adquisición bastante importante, lo cual ha hecho que la acción sí tenga una tendencia bajista desde hace un buen tiempo. Acá tenemos unos múltiplos muy altos, el ROE es relativamente bueno y se ha estabilizado porque el día del mercado ha dicho, bueno, con este precio los múltiplos son mucho más atractivos, así que el mercado la ve mucho más barata, pero no logra encontrar esa probabilidad, ese fundamental que le permita el repunte. Ya lo miraremos con los resultados empresariales. Pero si logra pasar de 16.3, hay posibilidad de avanzar. Incluso hablamos del 17.10, pero el avance puede ser un poco más amplio si el 18.30, incluso el 20.10. Pero pues tendrá que romper el 16.30. De lo contrario, si por alguna razón rompe el 15.50, la presión bajista podría continuar para el activo y simplemente seguimos bajo la tendencia bajista. ¿Podría repetir Nutresa, por favor? Vamos con Nutresa. Vamos con Nutresa, Nutresa, aquí está. Bueno, lo que tenemos también es una corrección con mucho volumen en jornada previa, así que también podemos tomar el retroceso de Fibonacci bajo la teoría del retroceso. Entonces él puede descender incluso hacia niveles de 20.000 sin perder tendencia alcista, simplemente estamos en una corrección después del rally de jornadas previas. Recuerden que el mercado es en zigzag, hasta las caídas son en zigzag. Así que estamos en ese movimiento. Si logra cerrar por encima de los 21.100, 21.200, la posibilidad de que el impulso alcista vuelva antes de tiempo se mantendría como un escenario probable. Es un comportamiento normal del zigzag de mercados. No logré ver el análisis de Avianca Holding. Avianca está próxima a lo que es conocer el tema del dividendo hasta el 31 de octubre. PFABH. Y lo que tenemos acá en este caso son los 2160. Si logra recuperar ese nivel, la presión alcista volvería. De lo contrario, los 2070, 2080 son la nueva zona de soporte importante. Los 2160 para recuperar la probabilidad de ese rebote técnico. Bueno, no sé si tengan más preguntas. Hoy el mercado amanece mucho más tranquilo. Recuerden que el jueves y viernes el mercado se asustó un poco por los comentarios FED
pero pues, de todos modos China está haciendo lo suyo. Los últimos datos de China agregaron algo de tranquilidad y por eso el mercado hoy reacciona con mayor calma. ¿Por qué tanta diferencia entre el grupo Sura y preferencial? Tuvo que ver de pronto con algunos rebalanceos, pero esa diferencia tarde o temprano se puede cerrar. Vamos a colocar acá PF Grupo Sura y Grupo Sura abajo. Ustedes al colocar en la parte inferior, ¿cierto? Acá está PF Grupo Sura y Grupo Sura en la parte inferior. Pueden comparar la gráfica y le vamos a decir que en escala lineal mismo eje. Y aquí se ve claramente que la ordinaria suele estar ligeramente por encima. Esta vez hubo mayor diferencia, lo cual puede dar algo de oportunidad para arbitraje. El arbitraje, pues, digamos que tiene ciertas condiciones, pero ha tenido alguna diferencia últimamente. Esa tiende a cerrarse, l- sobre todo cuando hay movimientos de rebalanceo, o sea, ese cambio y esos volúmenes altos. Así que por ahora no se descarta que se vaya ajustando lentamente. ¿A qué se debe el incremento en Canacol en los últimos días? Recuerden que Canacol tiene el proyecto de gas y digamos que la probabilidad de pasar esta coyuntura de bajo precio de petróleo sin tanto daño ha sido más alta ante la conversión de voceas de deuda en acciones, la adquisición o esa capitalización del 20% que le agregaron, pues simplemente muestra la confianza de inversionistas adicionales y el desarrollo de todo lo que es el tema de gas para este año en más el 55% de su producción que no está relacionada con el precio del crudo, le ha permitido no incrementar su endeudamiento durante esta época de bajo precio del petróleo, contrario a Ecopetrol y Pacific y Rubiales. Podría ser una de las explicaciones de ese incremento. ¿Cómo influiría el fenómeno del niño en ISA? ISA es transporte, así que no hay unos cambios significativos. El tema es más para las hidroeléctricas, así que digamos que en ISA no, en ISA depende más de de transporte e infraestructura, pero sobre todo transporte si vamos a hablar del área de energía eléctrica, que no importa quién la genere, él la transportará. El tema es que las hidroeléctricas pues tendrán que compensar lo que deben generar con compras en bolsa y las termoeléctricas estarán aún usando mayor capacidad. Bueno, así que es importante tener en cuenta esos niveles. Recordemos que vienen datos del mercado inmobiliario y lo que será esta semana los evaluaremos para determinar qué tan probable es el movimiento de tasas en octubre. Bueno, por ahora veo que no hay más preguntas. El mercado es muy sencillo. Puede tener escenario de corrección. Bueno, parece sencillo, pero es un poco molesto porque no sabemos exactamente cuándo termine la corrección que se generó el viernes. Pero los cierres de hoy nos darían una pista si los compradores lograron tomar suficiente control o la presión del viernes se mantiene. Atentos a los niveles de corto plazo que darían un mejor panorama de la tendencia entre el movimiento de corrección y el retorno del sesgo alcista. Muy buen día para todos.